Queridos amigos, ahora me dirijo a Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Estas palabras son muy conocidas. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Estaremos hablando de los dos peores pasos en la vida. Y de esto es lo que se trata este texto. Ahora, Jeremías es el profeta que clama. En este mismo capítulo se habla que oraré o clamaré, dice el Señor. Y esto es lo que se va a hacer. Él no va a traer juicios o acusaciones en contra del pueblo de Israel y de Judá, pero Él va a clamar, va a tratar de razonar, de convencer. Y en sus ilustraciones y en sus argumentos, las analogías que Él tiene en este capítulo, versículo tras versículo, algunos de estos versículos en este capítulo, hay analogías, hasta 2 analogías en un solo versículo. Pero en este versículo 13 hay 2 cosas malas, 2 males. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, aquí la palabra males quiere decir destrucción o cosas malas que destruyen, que son moralmente malas y que son perjudiciales, que dañan, que destruyen. Así que habla de 2 males, que son moralmente malas, son ofensas delante de Dios y también destruyen al pueblo. Pero aquí habla de mi pueblo, así que se refiere primeramente a los judíos. Y lo significante, lo importante aquí es que ellos son el pueblo de Dios, los que lo han abandonado, los que lo han rechazado. Bueno, ellos eran un pueblo que habían sido bendecidos por Dios en una manera muy especial, porque Dios los había tomado como su nación y ellos habían hecho un pacto con Él, promesas se les había dado, se les había enseñado, se les había dado la ley, una ley maravillosa y grandiosa. Les había enseñado cómo adorar, las ceremonias. Él les había dado la demostración de su poder, cómo los había librado cuando tenían necesidad. Y habían visto tremendos milagros. Enfrente de ellos pudieron ser testigos de esto. Y es esta gente en particular a los que les está hablando, que lo habían abandonado y se habían alejado de Él. Mi pueblo. Se puede enfatizar en esta palabra, en mi pueblo, que habían hecho 2 males. Pero también nosotros somos gente privilegiada, no en la misma manera que ellos. Pero nosotros vivimos en una tierra que tiene una historia tremenda de cómo Dios ha obrado con su pueblo, cómo los ha bendecido. Esta es la tierra, como otros países en Europa que fueron afectados de una manera muy poderosa por la reforma. Tiempos en la historia, en esta tierra donde todo era de acuerdo a la superstición y a la necedad de hombres y a fábulas. Pero hubo un despertar religioso, hubo una reforma espiritual. Y la gente volvió a la palabra de Dios, se predicaba el mensaje de la salvación y un gran número de personas fueron convertidos, fueron transformados, su conducta, sus creencias, y impactó todo el país y hubo una era de transformación también, porque hubo el poder de razonar. Podíamos pensar, queríamos ser educados de repente, queríamos dejar de lado
la época media donde había superstición y oscuridad. Pero ante todo teníamos el camino de la salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo que se había enseñado. Y después vino la era de los puritanos y hubo un gran despertar. Y hubo una gran bendición donde un gran número de personas también fueron convertidas. Y repetidamente se vio esto en esta tierra, así que tenemos una herencia hoy en día. Pero en esta generación, hoy en día, tenemos una generación atea que no cree y que es ignorante de estas cosas, pero tenemos una herencia y aún nos beneficiamos por décadas de un estándar moral que ha sido impartido en este país. Somos el producto de esa salvación que hemos sido traídos a conocer a Dios. Así que hemos tenido muchos beneficios, mucha luz, mucho entendimiento alrededor nuestro. Y aún así aún tenemos la libertad de abrir la palabra, de leerla, de estudiarla. Así que somos personas privilegiadas. A pesar que, como les dije, esta generación es una generación incrédula. Así que aquí se ve como este profeta clama mientras habla la palabra de Dios. Mi pueblo ha cometido dos males. Y aquí las viene a ilustrar. Me dejaron a mí. Mira cómo él lo pone. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Esto es un lenguaje tremendo. Pensemos en una fuente. Es una fuente donde hay mucha agua, brota desde el aire, como las fuentes lo hacen, que baja desde el aire, desde lo alto hasta la parte baja. Esto es agua que se provee gratuitamente, no hay que pagar, no hay que trabajar para tener este agua. Cualquier persona puede tomar de este agua para sobrevivir, toda la tierra incluso de donde están estas aguas, porque estas aguas brotan de la fuente. Y esto habla de cuán Dios está listo para proveer las necesidades de los seres humanos. Es una fuente de misericordia. Dios perdonará nuestra rebelión. Todas estas cosas que Dios odia, nuestro egoísmo, que le insultan, pero somos gratuitamente perdonados. Cristo ha venido, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien sufrió en agonía en la cruz del Calvario para tomar la culpa del pecado y nuestro castigo eterno. De alguna manera esto se redujo en unas horas y Él así ha tomado el castigo que nosotros merecíamos. A todos aquellos que se iban a arrepentir y confiar en Él a través de la obra del Señor Jesucristo y remover la culpa del pecado a través de su muerte expiadora. Así que la bendición de Dios nos trae a Él para hacernos hijos suyos, para visitarnos en nuestras vidas, escuchar nuestras oraciones, cambiar nuestra naturaleza y llevarnos al cielo. Todas estas son poderosas bendiciones que no merecemos y que no podemos ganar. Han sido dadas a nosotros gratuitamente. Así como las personas llegan a esta fuente que pueden tomar lo que necesiten. El agua que ellos necesiten, quizás sean tropas en batalla que están desesperadas por beber agua, porque tienen tal necesidad de ser refrescados. Otras personas que pueden traer sus baldes o lo que tengan para coger de esta agua gratuitamente. Pero este es el perdón de Dios que es dado a nosotros, otorgado a nosotros gratuitamente. Es una fuente, se provee abundantemente de este agua, mucha agua que viene de esta fuente.
En otras palabras, puede proveer a cuantas personas vengan, porque esta fuente nunca se agota. Así que no se escuchará del caso que seas el último que llegó y que ya no haya más agua en esta fuente. Esta fuente es de gran amor y de un perdón gratuito y reconciliación con Dios. Y en la historia del mundo, mientras el tiempo dure, millones y millones de personas en todo el mundo que han encontrado a Dios y han venido a Él, y todos estarán y habrán encontrado abundancia de vida en esta fuente y la gracia de Dios, y reciben también el don de la oración. Esta fuente es constante. La cristiandad, los cristianos, no es algo que es por un tiempo. Si tú realmente vienes a Dios y te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo y le das tu vida a Él y confías en Él, Él te cambia por toda tu vida. Tú nunca estarás perdido. Él no te dejará ir. Si tú neciamente te alejas de Él o te retiras del camino, Él tendrá la manera de traerte de vuelta y te mantendrá hasta el final para que tú entres a la gloria eterna. Así que es una constante, se suple constantemente con este agua. Así es la salvación de Dios, es para hacernos mejores personas, para traernos a tener una unión con Dios, a cambiar nuestro corazón, nuestras vidas, para hacer que las personas malas sean generosas, las personas violentas sean bondadosas, las personas egoístas dejen de ser egoístas. La bondad de Dios transforma y nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Nos purifica esta fuente. Es maravilloso, la fuente de la salvación. El Señor lo tomó. Bueno, ustedes saben, en Juan capítulo 4, versículo 14, quien sea que beba de este agua que yo les daré, nunca tendrán sed nuevamente. Él toma esta ilustración y también la usa aquí en Jeremías. El agua que yo les daré será en él y brotará toda la vida y por siempre. Esta fuente es una fuente de vida. Bueno, la gente que vive cerca de esta fuente puede tomar. Si hay una tierra árida, van a esta fuente. Y si hay una fuente, así sea una tierra árida, se vuelve un lugar, se transforma, donde va a haber árboles, donde va a haber fruto y toda esta tierra será cambiada. Esto es lo que hace la fuente da vida. Él es la fuente de la salvación, te da vida espiritual que nunca antes has tenido. Y tú entiendes más y más de Dios, de su palabra, y tú le oras y Él te bendice. Esta es una fuente que te hace una persona nueva en todo sentido. Y también es un lugar de felicidad. Les estaba hablando de los soldados que estaban muy sedientos y que sacia su sed. Esto trae una gran felicidad y beber de este agua. Es lo mismo con Cristo cuando tenemos nuestra seguridad en Él y todos nuestros pecados han sido limpiados y lavados. Y donde quiera que hay una fuente, donde hay una gran fuente, hay una comunidad, ahí hay personas. Y allí también las personas en tiempos antiguos, ahí era donde iban a construir sus casas. Había amistad entre ellos, había una comunidad entre ellos.
Así que las personas se moverían alrededor de esta fuente y se juntarían y harían intercambios entre ellos, y allí esta comunidad prosperaría y florecería. Así es la fuente de la salvación. Nos trae a la comunidad de Cristo, del pueblo de Cristo, donde tenemos nuestros amigos más cercanos, personas que comparten el mismo Salvador y aman al mismo Señor, gente que tiene experiencia espiritual y gente que va al mismo camino celestial y tiene muchas cosas en común porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Qué gran ilustración es esta fuente, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y cuál fue la alternativa? ¿Qué hicieron a cambio? ¿Qué han escogido en vez de esta fuente de agua viva? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué alternativa tan mala? La palabra traducida en el hebreo para decir cavaron es una palabra más bien elástica. Es como diciendo, ellos han hecho las cosas por ellos mismos. Que se refiere como haciendo un hueco a través de una roca o un piso que es muy duro, o algo que ha sido cortado o tratado de cavar. Así que en realidad no se conoce si la cisterna que se muestra en esta ilustración, pues hay dos tipos que voy a mencionar, dos tipos de cisternas. No se sabe si ha sido ahondada o cavada en un piso que es rocoso y duro, o como en barro. No se sabe, es como ahí en un lugar donde se cavó, y ahí hay una comunidad y ellos mismos produjeron esta cisterna como un tanque, una reserva de agua. O si ellos lo hicieron un tanque de madera y lo hicieron de barro para usarlo. Pero en esto se necesita trabajo. Bueno, esta ilustración habla de por qué escoges, si puedes escoger, por qué escoges hacer una cisterna, cavar una cisterna si tienes una fuente. Bueno, la diferencia es enorme. Las cisternas pueden gotear, nunca puede ser completamente segura porque en esta época no habían materiales ni tampoco herramientas para poder hacer una cisterna apropiadamente. No se podía confiar en estas. Bueno, aún un pozo también no iba a ser perfecto. Tú necesitabas un balde, necesitabas una cuerda para poder traer el agua. Había que ser construida con gran esfuerzo, con trabajo. Para mantenerla también necesitaba mucho trabajo. Si tú tenías que salir por un tiempo y cuando regresabas te ibas a dar cuenta que estaba seca porque no había sido mantenido. ¿Por qué alguien escogería esto? Porque te necesita de mucho trabajo y también puede traer desilusión. Bueno, esta es la ilustración que se da. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si yo escojo este mundo, como yo lo hice cuando era joven, hace muchos años, y desprecié mi fe en Dios, y peleaba en contra de Dios, y he escogido las cosas de este mundo, voy a ser una persona materialista, voy a cerrar cualquier noción de Dios y de la fe y de la eternidad. Pienso solo en las cosas del aquí y del ahora.
Solo pienso en las cosas que puedo poseer, lo que puedo ser, qué poder o qué autoridad voy a tener, las cosas que puedo disfrutar y los placeres sensuales que puedo perseguir. Todas estas cosas. Y esto, por supuesto, todo el mundo tiene que mantenerse a sí mismo y tienen que trabajar y tienen que hacer bien, trabajar bien para sostener a sus familias. Pero estamos hablando de este mundo cuando todas tus ambiciones y tus esperanzas y tu apoyo y las cosas que disfrutas están aquí. No hay nada más, no hay un propósito más allá de las cosas de la carne y de las cosas temporales. No hay un propósito, no hay un destino, no hay un futuro. Bueno, están cavando para hacer cisternas rotas. He puesto todo mi esfuerzo, mi trabajo, para que yo pueda ser feliz. Pero la felicidad vendrá solamente por un tiempo pequeño, un tiempo corto. Y disfrutaré por un poco tiempo, pero trabajaré por mucho tiempo y tendré grandes desilusiones y dificultades. ¿Y por qué? Hasta que la gente llega a ser ancianos, después llega la muerte y después. Bueno, ya he dejado las cosas de Dios. He olvidado que tengo que dar cuentas a Dios por mi vida y que nunca le he pagado tributo a Él, que nunca le he servido, nunca le he buscado. Nunca le he obedecido. Miremos la ilustración, la fuente de agua viva. Llegan a ser corrientes, llegan a ser cisternas rotas que no pueden retener agua. ¿Qué vamos a escoger, amigos? ¿A dónde va a ir la vida? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estas son las alternativas terribles que se ofrecen. Pero estas son descritas como males. Es algo malo. Dejar de lado a Dios y olvidar la fuente de agua viva. Por supuesto que es. Él me hizo. Él me formó. Él me dio todo lo que yo tengo. Le debo todo. Él es mi creador y Él es mi dueño. Él me hizo para sí mismo, para que yo le honre y le alabe, y para que reciba su bendición y su amor. Y yo lo rechacé y lo puse a un lado. Por supuesto que esto es un insulto. Es terrible. Dos males. Es un mal que es moralmente algo terrible. Y es un mal porque nos destruye a nosotros mismos. Esto es lo peor que puedes hacer. Rechazar al Dios Todopoderoso, la fuente de agua viva. Olvidarle. Y a pesar de esto, Él está listo a perdonarte. Él va a ser nuestro juez y Él debe condenar el pecado. Pero si nosotros le miramos, Él está listo para perdonarnos. Es por esto que Cristo ha venido. Él vino a sufrir y a morir, a hacer esto posible, nuestro perdón. Él ha tomado la culpa del pecado por nosotros. Y Dios está listo para perdonarnos por el costo de la vida de su Hijo. Bueno, nosotros tomamos sus dones cada día, respiramos el aire que Él nos da, bebemos, tomamos, no solamente nos hizo a nosotros, sino que tomamos todo para sostenernos, todo lo que Él da, y aún así lo rechazamos. ¿Quién es Dios? Es la persona más bondadosa.
Así que tú, de una manera deliberada e insultante, tomas tu vida, tu esposo, todo lo que tienes de una manera cruel. ¿Insultarías a tu jefe? Sería terrible. Las consecuencias serían terribles. Pero si tú ofendes y rechazas e insultas a tu hacedor y a quien te sostiene y quien te mantiene, por supuesto que es un mal moral, pero también te destruyes a ti mismo. De esto es lo que se trata. De hecho, no podemos matar a Dios, pero eso es lo que tratamos de hacer. Y esto es lo que incredulidad hace. Yo no creo. Esto es tratar de matar a Dios. Sacarlo de tu pensamiento, pretender que Él no está ahí. Sacarlo completamente. Matar a Dios. Bueno, habrá un juicio por esto. Me acuerdo escuchando una ilustración de un pastor en Canadá hace muchos años y más o menos era así. Quizá ustedes lo han escuchado. Yo lo he escuchado un par de veces. Bueno, había un hombre que tenía un perro guardián y este perro era bastante bravo y él lo mantenía con una cadena en la parte del frente de su jardín. Y tenía las cadenas, era larga para que el perro se pudiera mover. Pero este perro en particular no le gustaban los aviones. Y cuando venía algún avión que parecía a la distancia, el perro levantaba sus orejas y lo miraba y apenas identificaba que era un avión en el cielo, empezaba a ladrar y trataba de alcanzar al avión. Se acercaba tanto como la cadena le dejaba y él corría a un lado y al otro tratando de perseguir el avión y ladrando hasta que desaparecía en la distancia, ya no se escuchaba más. Y el perro después otra vez cansado, nuevamente se calmaba con gran alegría, como si él hubiese sido el que lo hubiera alejado al avión. Por supuesto, como en este avión, el perro no tenía ningún efecto. Lo que él hacía, el perro, no tenía ningún efecto en el avión, pero así es el Dios Todopoderoso. La incredulidad no saca a Dios, no extermina a Dios. Es algo que no funciona, pero Él nos mira y algún día lo enfrentaremos. Y nosotros lo hemos asesinado en nuestros corazones. Esto es un mal moral, pero es un error desastroso. Porque Él provee y nos da su perdón y ha puesto su amor sobre nosotros. Pero lo peor es en el último día tener que juzgarnos y castigarnos. Así que Él dice, mi gente ha cometido 2 males. Se han olvidado de mí, la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, que Dios se mueva en nuestros corazones. Hay un himno aquí. No lo vamos a cantar en esta noche. Es por un hombre llamado Andrew Sell, que vivió en la década del 18, que es de la época de Newton y otros cantantes y predicadores. Él era de aquí de Londres. Y este hombre era un oficial
Y él llegó a ser el secretario de la Fuerza Naval y estuvo involucrado en la guerra de la independencia en América. Puede que perdimos esta guerra, pero aparentemente nosotros ganamos la batalla naval. Y este hombre grabó en gran detalle todas las batallas que se pelearon. Así que fue la primera persona que escribió una historia acerca de estas guerras navales. Y después llegó a ser un comandante en el ejército naval. Pero después él se convirtió y él escribió apasionadamente de esto. Cristo nos mira a nosotros pecadores y nos da de su amor y de su misericordia que fluye. Esta es una ilustración, una analogía. Para mí él escribió: quien nunca buscó su gracia, quien se burló de su palabra, quien nunca buscó su rostro, pero toda su voluntad llegó. Para mí, quien nunca pude adorar cuando su corazón brotaba de amor, pero decidí buscar los caminos fuera de él, pero aún así el Salvador Redentor vino a bendecirnos y habló con alegría y llevó toda mi vergüenza y me dio su justicia. Esta es la bendición de Cristo para aquellos que le buscan. Bueno, esto habla del amor de Dios. Déjenme decirle la última ilustración para cerrar. Yo conocí a un hombre de pronto hace 35 años o más, cuando yo estaba hablando en una conferencia en Cornwall. Él era un hombre muy alto, mucho más alto que yo. Y él parecía que se burlaba de otros cuando era joven. Y en su pueblo, allí en Cornwall, él era el que recogía la basura y no conocía nada de Cristo. Y vivía su propia vida con su familia, con su esposa, pero vivía una vida lejos de Dios y no tenía ningún interés en Él. Estos son los días donde antes la basura se ponían en bolsas. Hace muchos años, así que él tenía que recoger cosas. Y bueno, él recogió un paquete donde habían 3 volúmenes recogidos. Todos estaban juntos con una cuerda y él lo vio y dijo: oh, esto se ve algo como agradable. No estaba tan sucio, pero él se dio cuenta que debajo de las cosas que habían un poco de mugre, pero él vio que de pronto habían cosas interesantes en este paquete, así que él no lo puso con la otra basura, sino que lo puso a un lado para mirarla después. Y él se lo llevó con él a su casa. Y estaba muy contento al ver esto. Entonces lo limpió y cuando tuvo tiempo, entonces empezó a limpiar la cobertura de este paquete. Y encontró que habían unos volúmenes. Y estos volúmenes a su esposa también le gustaron. Y bueno, allí él estuvo por cerca de 1 año. Y no sabía realmente qué era esto, porque no se dedicó a mirarlo. Bueno, no era un hombre que fuera muy educado. Pero bueno, en algún momento en la televisión, la televisión que él tenía se rompió, se dañó y él la llevó a arreglar. Así que bueno, no tenía mucho que hacer. Él tenía en la casa, no sabía qué hacer. Y bueno, algún día dijo: voy a mirar alguno de estos libros. Y lo tomó.
Y lo que él tenía eran 3 volúmenes de los comentarios de Matthew Henry de la Biblia. Bueno, él nunca había escuchado de Matthew Henry, él no sabía quién era él ni de qué se trataba, tampoco nunca había leído la Biblia. Así que estos 3 volúmenes que tenía la escritura y después tenía el comentario de Matthew Henry. Y así que él empezó a leerlos. Y primero fue a Romanos 6 y empezó a leerlo y a leer palabras maravillosas acerca de la reconciliación y el perdón y la nueva vida. Y leyó en Romanos capítulo 7, las cosas buenas que quiero hacer y no las hago, y el terror del pecado. Y después fue a Romanos 8 y la salvación en Cristo. Y mientras leía el comentario de Matthew Henry, y su esposa no sabía qué estaban pasando, él no podía dejar de leer estos libros, él nunca había leído, pero empezó a leer estos maravillosos pasajes en Romanos y empezó a conocer de Cristo y vio que nunca estaría perdido si él conocía a Cristo. Así que él estuvo muy sorprendido y empezó a asistir a la iglesia. Y fue allí cuando él empezó a visitar a la iglesia que él escuchó la predicación. Y allí fue donde hubo un gran cambio. Y en un tiempo después él conoció al Señor, se arrepintió de sus pecados y dio su vida a Cristo. Y Cristo lo cambió e hizo de él un nuevo hombre. Le dio una nueva naturaleza, lo levantó. Y él llegó a ser un creyente con gran alegría y gozo. Pero esto ha pasado, quizá no de la misma manera de encontrar un tesoro en la basura. Pero esto ha pasado a millones de personas y pasa todos los días en las iglesias, en todo el mundo, donde las personas leyendo la Biblia, de alguna manera, son personas que están estresadas, más allá por las circunstancias de la vida. Algunas veces que las personas están muy felices con las cosas de este mundo y de repente se dan cuenta que todas las cosas son vanas y vacías y empiezan a buscar por el Dios viviente. Y de esto es lo que se trata. No olvidar la fuente de agua viva. Y cava en la misma cisterna en este mundo, pero ve a Dios, al Dios de perdón, al Dios de amor, el Dios que tiene un poder indescriptible, el amor de gran bondad y el Dios que te abrazará y que te perdonará.